muy importante. Yo les voy a contar a los compañeros, a las compañeras que están aquí presentes, algunos de los antecedentes de Alicia. Ella es licenciada en psicología, especializada en salud pública con orientación en salud mental. Es también docente, en la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es además profesora del doctorado internacional y de la maestría en salud mental y comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Es investigadora y directora de proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires y de otras entidades del país y del exterior. También se desempeña como coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia en la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue coordinadora del nodo de Argentina en la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur y preside una asociación internacional sobre esta temática, además de participar y trabajar en distintas asociaciones de América Latina en medicina social. Seguramente no es todo esto lo que sintetiza y resume los antecedentes de Alicia, pero seguro que en su palabra, en su aporte, encontraremos mucho más que a lo mejor estas simples palabras mías. Así que bienvenida, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema que no pongo en el currículum. Yo soy maestra normal nacional. Soy de la última generación que se recibió de maestros normales nacionales, en un colegio normal nacional. 1969. ¿Qué? 1969 fue la última camada de maestros normales nacionales. Bueno, yo terminé en el 68, digamos. En el 69 entré en la universidad, estoy mostrando, se me cae el documento, pero sí. La histórica... Yo también egresé en el 68. Claro. Y de hecho comparto además toda mi vida, he seguido la actividad docente. Lo que pasa es que de alguna manera tengo una parte más cómoda de la docencia, que es la docencia universitaria, que como yo suelo decir, es más cómoda porque a mí ya llegan criados. O sea, yo lo único que tengo que hacer es capacitar profesionales, pero en el caso de la docencia primaria y secundaria me parece que tiene un plus, un extra, un esfuerzo laboral muy importante, que es acompañar los procesos de infancia y de adolescencia, que son complejísimos, digamos, ¿no? Y de eso creo que vamos a hablar un poco ahora alrededor de la pandemia. Bueno, los saludo, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Yo había pensado hacer una intervención con dos ejes. Una intervención que tuviera que ver rápidamente con pensar la problemática de la pandemia y sus efectos en la subjetividad y la salud mental, y algunas respuestas que hemos tenido del campo de la salud mental, que iba a ser muy rápida para después pensar junto con ustedes, y espero que tengamos tiempo para hablarlo un poco, porque yo hace muchos años, durante un tiempo, cuando inicié mi carrera de investigadora, compartía con Nora Lichiri algunos estudios sobre educación y escuelas, pero después yo ya cada vez más me centré en salud y ella siguió su recorrido en psicología educacional, y algunos textos publiqué sobre la cuestión escolar, pero y sobre la cuestión de trabajo también, pero me voy a centrar básicamente en algunas preguntas para que después trabajemos conjuntamente. Entonces, la primera intervención es una intervención general que quiero hacer. Inicio siempre diciendo esto. Esta pandemia, ahí voy a hablar casi como desde el campo de la salud, no de la salud mental, vino a significar un acontecimiento que desequilibró catastróficamente un sistema de alta complejidad que ya estaba en equilibrio inestable. Y cuando digo un sistema de alta, estoy utilizando categorías que son de Rolando García,
para pensar sistemas complejos e hipercomplejos desde un enfoque interdisciplinario, y podríamos decir que el sistema de altísima inestabilidad que venía de crisis en crisis era la organización mundo humana, económica, político, capitalista en el estado actual de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que es una pandemia que, si uno lo mira con el diario del lunes, estaba anunciadísima. Por una secuencia que se inició en 1981 con la primera enfermedad emergente nueva, que aparentemente son enfermedades que se producen en contacto entre la naturaleza, por ruptura del equilibrio natural, digamos, y son virus que mutan de especies que no debieran estar en contacto con ámbitos humanos, pero lo están por el avance sobre la naturaleza. La primera fue el SIDA en 1981, y después tuvimos una secuencia de enfermedades emergentes, la última fue en 2009, la epidemia de gripe A, y ahora esta. O sea, no es un fenómeno aleatorio natural, es un fenómeno cuya secuencia tiene mucho que ver con, como les digo, el equilibrio de un sistema. Ahora, una vez que entró en funcionamiento, no se trata de un fenómeno natural tampoco, sino que impacta a nivel macro en la economía, en la geopolítica, en las organizaciones del trabajo, en las organizaciones, las tensiones que se producen alrededor de las distribuciones de recursos, de bienes, etc. Y cuando llega a nuestro país, a lo concreto, ¿no es cierto?, y se manifiesta como forma de cuidado, de prevención, la forma del aislamiento social preventivo obligatorio, lo que produce en marzo es una alteración radical de la vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en las temáticas de salud mental, las pensamos siempre que las cuestiones de salud, enfermedad, atención, cuidado, etcétera, para analizarlas uno tiene que pensar en una dimensión. Acá me dicen que no se escucha bien. ¿Será necesario que me ponga un auricular? ¿Puede ser? No, yo estoy escuchando bien, pero me bien, parece con que... una pequeña intervención, un ruido de fondo. Ajá. Voy a poner el auricular, un momento. Porque estoy cerca de la ventana, y puede que haya ruidos que entran por el de la calle. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, yo escucho bien. Lo que también les aconsejaría a todos los que están conectados, no sé cuántos son, etcétera, es que apaguen, silencien sus audios, porque los distintos audios producen sonido dentro de la comunicación. Después, si quieren participar o algo, lo activan. Bueno, lo que estaba diciendo es esto. Nosotros, para pensar la problemática de salud mental, pensamos siempre articulando entre cómo lo económico, lo institucional y la vida cotidiana se articulan de tal manera que es en la vida cotidiana donde finalmente se concretan los procesos de salud, de enfermedad, de atención, donde nosotros se producen los vínculos, se organiza el tiempo, se organiza el uso del espacio, se establecen las temporalidades de los vínculos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo digo que se produce una alteración radical de la vida cotidiana en ese momento, es que, por un lado, cesan buena parte de las actividades y los usos del espacio temporal, del espacio que se realizaban, ¿no? Muchas, en un primer momento, yo no sé cómo fue en Santa Fe, porque yo me doy cuenta que si bien la visión que se tiene desde Buenos Aires ha estado muy centrada en nuestro propio espacio, cada provincia y casi diría cada ciudad hizo una evolución y una forma de práctica del aislamiento preventivo totalmente distinta. Pero digamos que ya si uno piensa la dimensión institucional articulada con la vida cotidiana, la suspensión de las actividades laborales, la suspensión de los medios de transporte, la suspensión de las
actividades escolares, por ejemplo, y la instalación, en muchos casos, del trabajo remoto desde el domicilio, son ya más, en algunos casos, la suspensión del trabajo para algunas personas, y en el caso de otras, que por ejemplo viven solas y están jubiladas, etcétera, una alteración de sus prácticas y de sus ritmos con los cuales establecían sus vínculos sociales, etcétera. Todo esto, esta alteración absoluta de la vida cotidiana, tuvo determinados efectos y determinados momentos en la salud mental de todos nosotros, salvando el hecho de que no hay ninguna generalización posible sobre esto, y utilizando categorías que son más ligadas a sentimientos dentro de lo normal, de lo que le sucede a las personas, que intentar, como se hizo en algunas publicaciones, tratar de mostrar que esto producía enfermedades mentales. Para hacer un diagnóstico de una enfermedad mental se necesita una herramienta diagnóstica que no es la misma que se aplicó para algunos estudios de screening poblacional, por ejemplo, para afirmar que habían aumentado las enfermedades mentales, etc. Entonces tomamos la decisión de pensar este problema, digo tomamos porque yo trabajo en una cátedra que es muy productiva en términos de jóvenes que investigan, escriben, etc., y debatimos, de pensar este problema en términos de sufrimiento psíquico, como le dice la ley de salud mental, y no en términos de patologías o enfermedades mentales. Y para eso usamos algunas categorías que voy a definir a continuación, no sin antes aclarar lo que estaba diciendo, que no hay generalizaciones posibles, porque una de las cosas que mostró la pandemia es la heterogeneidad de situaciones de la población, no es incluyendo dejar absolutamente en evidencia la problemática de poblaciones que estaban en situación de claro desamparo y vulneración de derechos en términos de vivienda, acceso al agua potable, etcétera, que son probablemente las que tuvieron más riesgos en esas circunstancias, aunque la enfermedad entró por lo menos por Buenos Aires y por la zona norte, o sea, por las zonas más acaudaladas, como exactamente pasó también con la gripe A. Después se abrió una especie de división tajante entre las personas que tenían acceso a los medios de comunicación virtuales, los manejaban, tenían los recursos, tenían el conocimiento y tenían la estructura para ello, y los que no tenían acceso a la virtualidad, cosa que ustedes habrán notado, como recién comentó Pedro, notablemente, particularmente en la situación escolar. Yo soy docente universitaria, entonces nosotros tenemos ya, por obligación, y más los que trabajamos en la investigación, estamos ya prácticamente obligados a utilizar estos recursos, e inclusive nosotros usábamos aula virtual previamente. Y en el caso de los alumnos también suelen tener mayor accesibilidad. Nosotros relevamos antes de empezar el cuatrimestre la conectividad de los alumnos y todos tenían algún nivel de dificultad, pero salvo creo que 14 personas sobre 400 estábamos todos con posibilidad de conexión. Eso no pasó en las escuelas primarias, eso no pasó a las personas de tercera edad, jubiladas, cuyo trabajo no los había obligado a incorporarse en eso, y que por cierto quedaron fuertemente desconectados de sus vínculos, etc., ¿no? Las categorías que usamos para pensar esta problemática fueron, inicialmente, que esta ruptura de la cotidianeidad producía un impresionante esfuerzo adaptativo. Nos produjo a todos un impresionante esfuerzo adaptativo. Y para eso yo tomé la categoría de Piaget, de adaptación en un doble sentido, de adaptación como de acomodarse o transformarse uno, y tratar de transformar los recursos de la realidad para poder adecuarlos a las necesidades. Pero si bien el proceso de adaptación es un proceso constante, en este momento todos ellos, por eso fue esa sensación, por un lado, de energía puesta y de cansancio que produjo la primera etapa. El segundo elemento que trabajamos fue la idea de duelo. Del duelo en el sentido de pérdida, pero ya no solo de pérdida
sensación de riesgo, de pérdida de, de pequeños planes, porque todos tuvimos que renunciar a planes que teníamos pensados de alguna manera, ahora estamos pensando si tendremos vacaciones o no, y de qué manera, etcétera, sino también el duelo por la sensación, la percepción que muchos tuvimos y tenemos de que estaba sucediendo algo que iba a hacer irreversiblemente cambiar nuestras vidas, que no iban a ser las mismas posteriormente. Entonces se caían planes, se caían perspectivas de futuro, y el duelo también por una cierta ilusión de certidumbre que de golpe se caía, y el tercer elemento central fue esta sensación de incertidumbre, de organización. Esto se acompañó en la mayoría de los casos por una desorganización temporoespacial importante, ahí donde el uso del tiempo, la nocturnidad, los problemas de sueño, etcétera, aparecieron con mucha frecuencia. Pero además, el duelo tiene como fases, y el duelo tiene fases y momentos, y además en algunos momentos, y para algunas personas, convoca procesos de negación o de renegación. Fue muy notable a nivel nacional e internacional la aparición de grupos que negaban la existencia del problema, o que tenían como posiciones irracionales con respecto al mismo, la aparición de supuestos medicamentos, etc. Esto es muy frecuente en las situaciones de catástrofe, o directamente ese proceso por el cual hubo un sector de la población que empezó a naturalizar el riesgo. Yo creo que eso pasó en muchos lugares del interior, porque mientras la comunicación mostraba la pandemia como un problema gravísimo, en esos lugares todavía no se había instalado. Entonces la gente trató de rearmar sus estilos de vida cotidiana con las prácticas sociales preexistentes, ¿no? Pero bueno, de hecho el duelo tiene también un momento de enojo, un momento es como cuando dice no perdono la vida de 70, dice alguna poesía, ¿no? Y esos momentos de enojo estuvieron fuertemente vinculados, fueron como manifestables socialmente, pero también dieron lugar en las convivencias forzadas a algunos tipos de conflictos familiares intensivos. Y yo diría que en la etapa posterior se fue produciendo un reordenamiento de la vida cotidiana, un precario reordenamiento de la vida cotidiana, que todos hemos logrado de alguna manera o de otra, pero que tiene un cierto, algún micrófono abierto, que si lo estoy escuchando, que tiene algún nivel de precariedad, porque apenas algo de eso tenemos que mover, reorganizar o cambiar, produce angustia, ¿no? La angustia ha sido un sentimiento bastante fuerte, creo que normal en estas circunstancias, y hubo una preocupación particular porque la gente que en un proceso claro de negación siguió no pudiendo incorporar prácticas de cuidado que eran absolutamente indispensables, porque a nivel, casi les diría mundial, entraron en conflicto dos posiciones. Una, que trataba de sostener algo así como una libertad individual a costa de cualquier cosa, y otra que trataba de señalar que frente a una situación como esta, la única posibilidad que había era de un cuidado colectivo, ¿no? O sea, de cómo hacer para cada uno de nosotros tener un cuidado hacia los otros, que si cada uno tiene cuidado hacia los otros, entonces se configura un colectivo de cuidado que disminuye la potencialidad de la pandemia. La característica, y con esto voy a entrar después en trabajo, la característica de esta particular epidemia es su exponencial capacidad de contagio, o sea, es de altísima incidencia. Digo porque he estado viendo circular ha circulado demasiada información y mucha información tergiversada, ¿no? Entonces le dicen, no, la mortalidad por gripe común es más alta, etcétera, etcétera. No, la característica de esta epidemia es que es de altísima capacidad de contagio, o sea, de altísima incidencia, de baja letalidad, quiere decir, no es una enfermedad como el cólera, si lo dejan avanzar, o no es una enfermedad como fue la peste negra, que mataba prácticamente a todos los que entraban en contacto, sino que es una enfermedad
que probablemente la mayor parte de la gente que se contagia sobrevive a ella. Algunos sin necesidad de intervención médica, algunos con necesidad de intervención médica de cuidados básicos, y hay un sector que solo sobrevive con intervenciones médicas de alta tecnología, con respiradores, etcétera. Por lo tanto, la letalidad también depende, se llama letalidad la capacidad mortífera de una enfermedad. No es lo mismo que la tasa de mortalidad, que ahora lo voy a explicar, que es la cantidad de personas que, o sea, que habiendo una asistencia y una respuesta médica, la letalidad de la enfermedad baja. ¿Sí? Entonces, pero esta de por sí no es una enfermedad muy letal, pero al tener una altísima incidencia, dispara la mortalidad, la tasa de mortalidad por enfermedad. Entonces, esa es la contradicción entre una baja letalidad y una alta mortalidad posible, que es lo que pasó en algunos países. La tasa de mortalidad es el total de personas que mueren de esa enfermedad sobre el total de la población, sobre una cifra determinada de población. Y la tasa de letalidad es la cantidad de personas que mueren de esa enfermedad, habiéndose contagiado de ella. O sea que el denominador, el numerador es la cantidad que muere y el denominador es la cantidad de personas que enfermaron, no el total de la población. Hecha esta aclaración, que hace entonces que se tomaran este tipo de medidas dentro de una enfermedad prácticamente desconocida, dentro de esto se enmarcaron dos situaciones que hacen fundamentalmente lo que ustedes llevan. Una es la situación de las infancias y los jóvenes, y otra la situación de la escolaridad. La importancia para los niños y los adolescentes de la escuela no se las puedo describir, no solo por el término de aprendizaje, por lo que puede ser el aprendizaje, sino por el espacio en el cual hacen sus primeras experiencias fuera del hogar, su contacto con adultos y con pares que no son familiares, donde se prueba su identidad externa, todo lo que ustedes deben saber mucho mejor que yo. Y ahí, además, sucedió para ustedes a nivel primarias o secundarias, como sucedió para nosotros en la universidad, un pasaje abrupto, no preparado, no pedagógicamente instrumentado y no equipado, de la educación de manera presencial a la educación virtual. Y esto modificó al uso de recursos virtuales para la educación, como bien señalaba Pedro recientemente, en muchos casos encontrando serias dificultades, tanto por desde el lado de los docentes como desde el lado de los alumnos, por dificultades de conectividad, de equipamiento, etc. O sea, fue un recurso que, ¿cómo les podría decir? Fue una medida que obligó a improvisar, nos obligó a todos a improvisar, a inventar, improvisar, inventar, construir prácticas que nosotros no teníamos ni aprendidas, ni necesariamente aprendidas, ni teníamos incorporadas en nuestras rutinas y en nuestras vidas cotidianas. Ahí viene el tema. Hay un factor fundamental de estrés, que es tener que realizar tareas de responsabilidad para la cual uno no está preparado. Uno de los elementos que yo encuentro de estrés muy importante en los equipos de salud hoy, particularmente en los médicos, es que están enfrentando una enfermedad para la cual ellos no tienen los recursos de conocimiento que están acostumbrados a tener con la mayoría de las enfermedades. O sea, están tanteando, muchos de ellos me dicen, tiene formas de respuesta, cuando estamos atendiendo a los pacientes, tiene formas de respuesta absolutamente inesperadas, trabajamos con terapéuticas que no están probadas, etc. Bueno, algo de eso pasó en el campo de la educación. Yo me voy a detener ahora en la condición de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un componente central de la construcción de la cotidianeidad y es un componente central de la construcción de la identidad y es un componente central en la vida de las personas en la sociedad salarial y en la sociedad postsalarial. Entonces, para todos aquellos y aquellas para los cuales se transformó la situación de trabajo, que somos, entre otros, los docentes, esto en sí mismo fue un factor
fue uno de los factores disruptivos y que obligó a un esfuerzo adaptativo muy importante y también un duelo. Lo primero que me tendría que decir es que ahí se introdujo un término que fue el término de home office, que yo no uso en inglés, porque home office es una especie como de versión en inglés fina, de decir que uno tiene que trabajar en su casa y a veces no en un office, sino en la cocina. Y esto, la introducción del trabajo dentro del hogar, que para algunas personas ya existía previamente, ¿no? Pero esta introducción del trabajo dentro del hogar, en un hogar donde además estaba alterada la cotidianidad en términos de tareas domésticas, presencia o no presencia de los hijos, etcétera, fue un factor de mucho estrés laboral para la mayoría de nosotros, para la mayoría de ustedes, me imagino, y mucho desorden temporal. Quiero decirles que la organización del trabajo es una de las cosas que está puesta en juego en esta época. O sea, está puesta en juego la transformación de las formas de trabajo y simultáneamente están puestas en juego a nivel mundial, me estoy refiriendo, una fuerte presión, una fuerte tensión, que uno lo ve cuando se reúne la OIT, etcétera, para ir flexibilizando las condiciones de trabajo de una manera tal que el trabajo se funda con la vida y que no haya esa división que se gestó alguna vez entre tiempo de descanso y tiempo de trabajo, ¿no? Uno lo ve en algunas propuestas empresariales que incluyen el esparcimiento dentro de la empresa, de la función de la empresa misma, pero de alguna manera esta fusión de la vida cotidiana con el trabajo ha sido un elemento muy complejo, sobre todo en el ordenamiento de la vida y la temporalidad. Me voy a detener en alguno, bueno, se estuvo discutiendo una ley, obviamente una ley, que regule el trabajo virtual en domicilio, yo prefiero llamarlo en domicilio, no home office, el trabajo virtual en domicilio, pero mi experiencia es que se produjeron desórdenes muy importantes que a su vez afectaron seriamente, ahí sí debe ser la salud mental de las personas y a veces de la familia. Uno de los desórdenes fundamentales fue el borramiento de los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso. Entonces, creo que hay disciplinas que hay que comenzar a tener con respecto a ello, en términos de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en determinados horarios, en qué momentos se puede solicitar un informe, en qué momentos no se puede solicitar un informe. Ayer me entrevistaban de la radio, de los sábados, ¿no? Y entonces yo comentaba algunas medidas que fuimos tomando tanto en el equipo de CONADI como en la cátedra. En el equipo de CONADI somos 4 personas, 5 personas, es un equipo pequeño que tiene algún nivel de exigencia de trabajo reducido en este momento porque depende de cómo funcionan los juzgados federales, pero en la cátedra somos 40 personas, 40 más los equipos de investigación. Y entonces yo tomé algunas decisiones básicas. Por ejemplo, no se solicitan trabajos los fines de semana, no se envían mensajes de trabajo fuera de horario de los cuales se espere respuesta. O sea, puede ser que yo un domingo a la noche esté armando la agenda, un domingo a la tarde, y mande, esa es una decisión mía, y mande a la cátedra la indicación de que el lunes hay que hacer tal cosa, o que en las comisiones de práctica hay que hacer tal cosa, o que los ayudantes tienen que presentar esta semana un plan de clase de la semana siguiente. Con una aclaración, que es este mensaje no tiene que ser leído hasta el lunes. Idem en algunos casos, porque yo he visto que, por ejemplo, nos han llegado en el equipo CONADI una vez un pedido de informe que llegó el viernes a las 7 de la tarde. En ese caso me hice cargo yo no creo que se le pueda pedir al personal que trabaje durante el fin de semana. El ordenamiento también en términos de las horas dentro del día, o sea, fijar las horas en que se trabaja o no. Yo lo que he visto con las escuelas acá es que se desordenó mucho, además del trabajo de pedidos burocráticos, de la burocracia escolar, se desordenó mucho la vinculación muchas veces de los padres con los maestros en términos de solicitar determinadas cosas, pero es una experiencia que he tenido. Esto, a su vez, vino a incidir sobre
personas que, la mayoría mujeres, en el caso de la docencia, que muchas a su vez tenían que ver aumentada la carga de trabajo doméstico, no siempre necesariamente distribuido equitativamente, aunque hubo un aumento de equidad en la distribución en los sectores medios del trabajo, y que además estaban muchas veces a cargo de niños pequeños que ahora tampoco tenían su escolaridad. O sea, todos estos efectos relacionados con el trabajo, más la incertidumbre, más el riesgo o la sensación de riesgo, de pérdida de condiciones de vida o de pérdida de ingresos, etcétera, me parece que configuraron en sí mismos una problemática seria en términos de angustia o de producción de estrés, ¿no? La organización del trabajo de manera no presencial es uno de los ejes centrales del cuidado de la salud mental de los trabajadores en este momento. Y es una de las, podría decir, de los trabajos que los gremios deben encarar cuidadosamente. Lo segundo para ustedes y para nosotros también es cuando se abre el debate acerca de la presencialidad, de la vuelta a la presencialidad, de la vuelta a la clase, lo que se va planteando en cada uno de los casos, el cuidado o no cuidado de la salud en esto, qué exigencias pueden tener, un debate que ya ha sido planteado a nivel internacional con vueltas y contravueltas, o sea, Israel abrió las escuelas y las volvió a cerrar, en España abrieron las escuelas y los padres no querían mandar a sus hijos, en Italia abrieron las escuelas y los padres querían mandar a sus hijos, pero había un sector antivacuna que quería mandarlos a condición de que en la escuela no tuvieran que usar barbijo ni mantener distancia, y así sucesivamente. En Francia abrieron y cerraron, en algunos lugares de España multaron a los padres por no mandar a sus hijos a la escuela, y así sucesivamente tenemos instalado un debate que creo que va a estar mucho más fuertemente instalado en marzo, en condiciones cuya previsibilidad no es muy clara. Bueno, lo último, y creo que acá lo señalaron bien, es cómo se saldaron las problemáticas en aquellos casos donde no había conectividad. Es una pregunta que querría hacerles, que nosotros, como les digo, en la Universidad de Buenos Aires y en los posgrados no hemos tenido tan notablemente, pero sí visto en las primarias. Y finalmente, debo decir que hay una experiencia aún en la educación virtual, pero hay una experiencia en la virtualidad que yo vengo teniendo y reflexionando, que es sumamente cansadora. O sea, la experiencia o sea, yo no puedo creer que a mí una clase de 1 hora y media, un teórico de 1 hora y media, que es el teórico que doy hace 30 años, que lo doy sentada en mi casa, sentada, como estoy ahora, que me llegó a venir del living a este lugar a hacerlo, etcétera, etcétera, me canse mucho más que un teórico, por el cual yo me tengo que levantar mucho antes, viajar en auto desde mi casa hasta la facultad, estar parada, dar la clase parada, y yo he llegado a la conclusión de que hay dos elementos de estrés en el trabajo virtual. Uno es, esto que les voy a decir es una hipótesis. Uno es justamente el estrés de la inseguridad de la virtualidad. Para nosotros, yo soy una predigital absoluta, pero creo que a los jóvenes les está pasando lo mismo que los que dan en la cátedra. Pero otro, que hay una cierta energía que se pone en juego en el contacto de los cuerpos. Hay una cierta energía en la presencia que no está cuando uno trabaja virtualmente, ¿no? Y hay una cierta parte de los vínculos informales que es irrescatable. Por ejemplo, nosotros tenemos una muy buena reunión de cátedra los lunes. Todos los aspectos organizativos, gestión, teóricos, etcétera, se trabajan muy bien, lo hacemos por Zoom. Ahora, toda esa otra parte, también productiva, del encuentro un rato antes cuando uno está llegando, de la salida cuando se va, que es lo mismo que pasa con los alumnos, a ver, el alumno que se queda después de un teórico charlando, haciendo una pregunta, etcétera, etcétera, toda esa parte del contacto informal que construye la trama, la red en la cual se funda
alguna parte importante de lo que uno liga libidinalmente con el trabajo está como desarmada, ¿no? También, por cierto, se evitan conflictos, ¿no? Pero, porque yo veo en el trabajo en la Secretaría que buena parte de los conflictos que sucedían entre algunas personas no pueden suceder porque no se encuentran. También se evitan conflictos, pero lo cierto es que es un tipo de trabajo que requeriría más tiempo de descanso, no solo visual y audición. Por ejemplo, los anteojos permanentes fueron parte de esta época para mí. No solo visual, sino también requeriría más tiempo de descanso subjetivo. Y en este sentido, recomiendo especialmente la disciplina de tener horarios de desconexión. Creo que es un cuidado de la salud mental de cada uno. Bueno, los dejo abierto entonces para a ver un momentito, porque tengo una llamada que es una emergencia. ¿Silvia? Bueno, dejo abierto para que tengamos algún diálogo, alguna pregunta o algo por el estilo. O comentarios. Para hacer preguntas, pídanle a Pamela la palabra a través del chat, y entonces de esa forma Pamela les habilita el micrófono y ustedes pueden realizar la pregunta, y Alicia como comentario general, lo que Alicia ha estado desarrollando es en gran medida las respuestas a nuestras preocupaciones, de lo que ha sido nuestra vida como educadores desde nuestros hogares y durante todo este tiempo, que es lo que no quisiéramos repetir el año que viene, esto de no tener horario de desconexión, esto de la tensión que significa el trabajo vía Zoom, la poca previsibilidad, poca planificación que hubo en la tarea educativa, y para este tiempo, esto de reinventarse y reinventar la tarea docente, todas estas cosas que indudablemente generan un estrés más que especial. Bueno, creo que es el momento que ustedes pregunten, dialoguen en todo caso con Alicia, previo a pedirle la palabra a través de Pamela. Ceci. Sí, me parece sobre todo muy interesante, Alicia, esto que planteas en relación a esos intersticios que tiene la actividad pedagógica en la presencialidad, ¿no? Que da lugar a esos lazos de afecto, a esos lazos de distensión, afectivos. Y cómo en realidad en esta, y que nosotras los y las docentes sabemos que es fundamental, que forma parte del lazo, del vínculo pedagógico, que no puede quedar afuera, y cómo me hace pensar, ¿no? Cómo de alguna manera la virtualidad lo que hizo fue poner el absoluto acento en los contenidos, ¿no? Y cómo deberíamos entonces estar atentos, atentas a que a poder buscar la forma de contrarrestar, porque ese vínculo pedagógico tiene una fuerza, sobre todo en los niveles inicial y primario y secundario, una fuerza muy importante. En esa trama está sostenida por el vínculo pedagógico que hace foco en lo afectivo, en los lazos comunicacionales y demás. Entonces, qué desafío
Yo no me di cuenta, o sea, no le puse palabras hasta que vos lo señalás así crudamente, ¿no? En estos momentos la virtualidad nos despojó de esa posibilidad y hay muchos que apelamos a otros espacios aparte para decir, bueno, juntémonos a tal hora, y es como que tenemos disociados ahora en este momento dentro del vínculo pedagógico esas dos dimensiones, ¿no? Y realmente me parece que es un desafío tremendo poder, con esta modalidad de distancia, poder volver a pensar que eso forma una parte fundamental del vínculo pedagógico y cómo podemos, a través de las pantallas, poner atención en esa unidad, ¿no? Sí, yo lo pienso todo el tiempo, como les digo, nosotros teníamos varios privilegios. Por ejemplo, mi cátedra, hace cuatro años hicimos una capacitación en aula virtual, la usábamos de apoyo. La plataforma virtual que usa la universidad, nosotros ya lo usábamos. No todas las cátedras lo hacían, no era obligatorio. Pero hay una parte del aprendizaje que sucede, que yo lo veo en mi formación universitaria, fue así también, y que no estoy hablando solo del aprendizaje de los alumnos, del aprendizaje de los docentes, del aprendizaje de la currícula oculta que tiene la escuela, etcétera, que sucede en el contacto informal, que es el que está anulado, ¿no? Y yo a veces pienso cómo podríamos hacer para rescatarlo, porque en ese momento en que la reunión termina, ¿no? Termina la reunión. Y cuando es presencial, la reunión de cátedra, por poner un ejemplo, ¿no? O como cuando funciona una escuela, hay momentos en que las docentes se comunican entre ellas, los docentes se comunican entre ellos, que no están en una reunión resolviendo un problema. Alguien comenta algo que pasó en el aula, otro le dice cómo lo resolvió, alguien comenta algo de un alumno, otro u otra le dice que tiene a su hermanito en la clase y que sí, aparentemente en esa familia está pasando algo, ¿no? Hay una, ¿cómo les podría decir? Hay una parte que está eludida. Entonces yo a veces pienso, por ejemplo, mi hermano hizo una maestría, que es esta, una maestría en Suiza, que era virtual, ¿no? Pero tenían una reunión anual presencial. Pero en la plataforma de la maestría tenía un bar. O sea, era un bar informal donde podían entrar en cualquier momento, encontrarse e interactuar los alumnos o los profesores, etc. Era un lugar de interacción informal, ¿no? Yo no sé nada de estas tecnologías, pero a mí, yo digo, si yo pudiera tener un bar para después de la reunión de cátedra, que los que quieran se van a preparar la cena y los otros se quedan, entre comillas, tomando un café con el resto, ¿cómo hacer para rearmar? Esto mismo les pasa a los chicos, ¿no? Esto mismo le pasa a los chicos. O sea, si yo le pregunto a mi sobrino, yo no tengo nietos, pero si le pregunto a mi sobrino qué es lo que más le gusta de la escuela, es el recreo. Definitivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para rearmar? Acá alguien me preguntaba algo en la relación con los padres. Ya no venía fácil la relación de los maestros, maestras con los padres. Ya no venía fácil porque en los últimos años se vino produciendo, en los hospitales también, en la relación entre el personal hospitalario y las personas que se asistían también, una especie de tensión, debate o lo que fuese. No en todo el mundo, pero puede ser. Ahora, en este contexto me parece que además se produjeron dificultades extra, porque los padres tienen sistemas de comunicación, y las madres, padres y madres, que en general son más madres, tienen sistemas de comunicación propios, pero el momento en que retiran chicos de la escuela, que se encuentran a la salida, a la llegada, etcétera, funcionan también como espacios de intercambio, que ahora también están obturados. Bueno, lo otro, yo debo decir, me he dado cuenta de que, por ejemplo, para mí, el usar una plataforma nueva, me avisan, por ejemplo, que tengo que dar una charla en el Ministerio de Salud, y entonces que vamos a usar una plataforma nueva, es un estrés como si me tuviera que tomar un avión a algún lugar. Pero eso es una característica mía. Pero
es cierto que el uso de plataformas además suma una especie de estrés extra, particularmente cuando la gente está con poca conexión, con equipos que no funcionan bien, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Bien, quedó ahí contestada. Creo, no sé si la contesté. Silvana, nos habías pedido la palabra. Ahí, Silvana, te mandé la solicitud del audio. Sí, hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sumamente interesante todo. Yo me quedo con esto de la organización del trabajo no presencial. También donde quedamos sumamente expuestos, yo recién estoy reobservada con el padre que es palabra por palabra, y que bueno, está pendiente, así que por ahí rescato estas dos cosas, esto de haber la manera de que nos puedan ordenar un poco y diseñar una organización de trabajo ya abriendo el paraguas a un marzo que puede empezar así. Bueno, dos cosas. Primero, me interesó lo de con el padre ahí presente, porque claro, nadie se siente cómodo dando clases con los padres. Yo, como digo, por suerte con los padres de mis alumnos no tengo ningún contacto, pero es un chiste eso, pero me interesó, porque en una de esas hay que pensar una pedagogía que incluya a los padres ahora, ¿no? Porque uno tiene que escuchar del otro lado a las madres, por ejemplo. Las madres, en algunos casos se les ha pedido actividades que son de docencia. Una de ellas me decía, yo no sé nada, dice, ella es una persona muy prolija, muy pendiente de los detalles. Entonces, con un hijo en primer grado, lo empezó a martirizar para que escriba en el renglón. Entonces le digo, pero no, eso no, en primer grado no tiene que escribir en el renglón, con que le salgan las letras, le digo yo. No. Me dice, pero no tiene que estar todo en el renglón, no, le digo. Me dice, ¿ves que yo no soy maestra? Entonces, lo que no hubo, las maestras siguieron con la impresión de que trabajaban con sus alumnos, pero en realidad ahí se había producido una modificación pedagógica por la cual una parte importante del trabajo docente era transmitir y capacitar a los padres en el trabajo docente con los alumnos. No sé si soy más o menos clara. Sí. Entonces me parece que ese es el punto que nosotros tendríamos que haber tenido más en cuenta. Pero obviamente que con el diario del lunes uno se da cuenta siempre, todas las investigaciones son a posteriori. Eso es. Acá Laura dice que fue pedido de algunos padres. Acá alguien dice que el ciclo lectivo va a comenzar en abril porque va a estar la vacuna. Sí, la ministra Cantero considera que el ciclo lectivo 2020 concluye el 30 de marzo y el 2021 empieza el 1 de abril, claro. Claro, yo les voy a decir una cosa, yo vengo siguiendo todo internacionalmente. Estamos en un escenario de altísima imprevisibilidad. Tengan presente que aun cuando la vacuna esté lista, pero yo cuando estudié y hice mi posgrado en salud pública, por lo menos el tiempo de convalidación de un medicamento, una vacuna, nunca fue muy breve. Porque imagínense que si acá lo están sacando con un horno a 300 grados, a las vacunas. Pero estrictamente hablando, tendría que llevar 2 o 3 años, porque hay que también calibrar los efectos a mediano plazo y a largo plazo de una vacuna, no los inmediatos. Bueno, pero al margen de esto, aún existiendo la vacuna, todavía hay que vacunar. Y aparentemente se empieza por los grupos de riesgo, se empieza por el personal de salud, después se va... Bueno, en síntesis. Y viendo lo que ha pasado en los países de Europa, porque como Europa tiene la estación cruzada y llegó un poco antes,
la pandemia, nosotros miramos ahí para ver un poco qué es lo que puede pasar. Es así. Dentro de mucho margen de desconocimiento. Yo diría que muchas certezas no tenemos. Si yo tuviera que aconsejarles algo, les aconsejaría que comencemos todos a tratar de conceptualizar y pensar qué es lo que hicimos, qué es lo que tendríamos que transformar dentro de esta modalidad virtual, porque además, y ahí viene el lado positivo, por lo menos para nosotros en la universidad, no vamos a dejar la modalidad virtual cuando volvamos a la presencial. No. Hemos encontrado algunas cosas que son muy útiles. Por ejemplo, nosotros hacemos un Zoom, invitamos, qué sé yo, a un expositor que está en Bélgica para que nos explique lo que está pasando allá. Y nuestros alumnos tienen la posibilidad de tener de docente invitado a una persona de una universidad del extranjero, por poner un ejemplo. Aumentamos el uso de videos, aumentamos el uso de técnicas audiovisuales, etc. Algo de eso vamos a tener que reincorporar, ¿no? Y algo de eso nos implica tener que aprenderlo a nosotros mucho. ¿Sí? Acá me dice que tienen compañeros que le tomaron miedo a la virtualidad porque en esas exámenes virtuales se metieron los padres a agredir al docente que no aprobaba a su hijo, aunque el tribunal estaba conformado y todos los docentes desaprobaron al alumno. El miedo queda. Bueno, este tema ya venía presencial. O sea, hemos llegado a registrar situaciones hasta de agresión física. Sí. Esto es lo que yo les decía, una situación extraña de vinculación, de ruptura del vínculo entre la escuela y las familias en algunos casos, no en todos, pero da la impresión de que en muchas familias el docente aparece como alguien que está ahí para maltratar a su hijo. Así como y no me extraña que haya pasado esto, pero pasa, me parece que esto pasa presencialmente también, ¿no? Y me parece que esto requeriría un trabajo comunitario de las escuelas y las familias, etcétera, que no necesariamente se estaba haciendo antes. Esto que aparece ahí no aparece por la virtualidad, estaba, en algunos casos. Paulina había pedido la palabra, quería que amplíes algunos conceptos. Paulina, te estoy solicitando tu audio porque tu mensaje quedó... ¿Nos escuchás? Paulina. No. Sí, buen día. Buen día. Bueno, en realidad, nada, estoy un poco colada en este curso, así que lo agradezco enormemente. Me pasó el link de esta jornada un compañero, yo soy psicóloga, trabajo en la ciudad de Rafaela, también soy docente en UCES, en la universidad. Bueno, la verdad es que comparto muchísimo de lo que has planteado, Alicia, y estoy tomando nota, me llevo herramientas muy valiosas. Viene siendo muy, muy difícil este contexto de dar clases de esta forma. Nosotros también en la universidad tenemos una dinámica muy distinta y me ha demandado en lo personal muchísimo poder ayornarme y adaptarme también a la virtualidad, incluso por desconocimiento, ¿no? Porque tampoco es que estas técnicas de intercambio son tan sencillas. Yo todavía no aprendí a crear un Zoom, por ejemplo, así que bueno, nos manejamos con una plataforma que nos ha puesto a disposición la universidad, que funciona excelente, pero recién en el encuentro, doy clases los lunes, y recién en el encuentro de la clase pasada pude verles las caras a todas mis alumnas y alumnos, ¿no? Y fue la verdad que una cuestión muy emocionante. Entonces me llevo esto que planteabas, ¿no? De cómo nos influye y nos afecta esta pérdida de esos espacios informales. En nuestra universidad es una universidad que si bien es grande, el vínculo con las alumnas y alumnos es muy directo. Y nos está faltando eso. Entonces pensaba, bueno, qué buenísimo esto de pensar a lo mejor en algún dispositivo, hasta incluso de mateada, si se quiere, de café, que nos permita también compartir otras cosas, ¿no? Porque si no,
la soledad en la que transitamos las clases a veces abruma mucho, no contar con ese feedback, esa devolución de si los chicos realmente están siguiendo la clase, no saber quién está conectado, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me aparecen los links, pero no sé si están o no del otro lado. Incluso a veces hago una pausa, pregunto, bueno, hasta aquí se comprendió y ya hay un silencio, así que esto me parece buenísimo, pero también pensaba, incluso porque, bueno, como psicóloga también trabajo a nivel del consultorio y en este tiempo se han incrementado muchísimo las consultas de adolescentes y de por ahí chicas y chicos que están en primer año de la universidad, por ejemplo, cuán difícil también les resulta a ellos no contar con esa presencialidad, ¿no? Cómo a veces ese es un limitante súper intenso para la aprehensión del conocimiento, a lo mejor no contar con dispositivos donde puedan o donde se animen a hacer consultas o donde tengan espacios de intercambio entre compañeras y compañeros, porque eso también es parte, sin duda, de la dinámica de aprendizaje, ¿no? Nunca es en un vínculo lineal y directo con el docente, es también con los pares, y cómo a lo mejor esto está pesando tanto en todos los ámbitos, en primaria, en secundaria. Bueno, nada, venía pensando un poco estas cosas mientras te escuchaba, Alicia, y a lo mejor me gustaría también, si vos podés a lo mejor profundizar un poco en los malestares que estás observando o en recursos que puedan fortalecer estas tareas, ¿no? Cómo podemos tener también llegada no solo en lo que tiene que ver con los contenidos y la transmisión de los contenidos, sino también en este otro espacio que es el humano y que es el vincular, y donde se teje también el deseo respecto del aprendizaje. Así que bueno, nada, dejo un par de preguntas sueltas, unas cuantas. Gracias, sí. Alicia. Es muy complicado. Cuando yo voy a hablar un poco de mi experiencia, que como digo, no es transmisible, porque no es lo mismo universidad de grado o posgrado. Pero, por ejemplo, algunas decisiones que tomamos cuando empezamos el dictado de la cursada fue mantener los horarios y en simultaneidad, o sea, dar los teóricos, no hacer como hace el aula virtual, que uno carga materiales, trabaja en el foro, es todo como educación a distancia. Decidimos hacer educación virtual, no educación a distancia. Pero esto contando con que ya sabíamos que los alumnos tenían conectividad, salvo 3 o 4 y una persona con dificultades de audición. Después de lo que descubrí en el posgrado, o sea, organizar muy bien los horarios. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? El problema que ustedes tienen es la conectividad de los alumnos, que aún cuando tienen conectividad, porque yo veo cómo funcionan los hogares, a veces en un hogar está la madre, el padre y los chicos, y todos tienen que utilizar un solo equipamiento. O todos tienen una conexión media frágil, y si todos están utilizando la red, aunque sea con el celular, al mismo tiempo no pueden conectarse o tienen dificultades. Es complejísimo, casi diría, si todo el mundo tuviera, si todo el mundo tuviera el equipamiento y la conectividad, se podrían pensar cosas maravillosas. Los alumnos de doctorado, por ejemplo, yo tengo un taller de tesis con ellos. Entonces son pocos, nos conocemos desde antes, nos conocemos presencialmente, cosa que además pasa en todas estas instancias que les digo. Como yo digo, nosotros estamos viviendo de las joyas de la abuela, estamos viviendo equipos, reuniones, etcétera, de gente que nos conocemos, que alguna vez estuvimos juntos, no es que nos empezamos a conocer, no son alumnos, los alumnos de grado no, son nuevos, pero los alumnos de posgrado sí, y los docentes de la cátedra, el equipo de investigación, todo eso es gente que ya se conoce. Ahora, estaba dando una clase un taller de doctorado, y les di un recreo de 20 minutos para descansar, porque es un taller muy largo. Y entonces decidí en el recreo dejar el Zoom abierto. Les dije, bueno, yo dejo el Zoom, volvemos me voy a preparar el mate, qué sé yo, y volvemos en 20 minutos.
y le dejé el Zoom abierto, y cuando yo estaba en la cocina, estaba preparando, los sentía que se reían, hablaban, se contaban cómo iban sus vidas, se ponían. Otro elemento que nosotros introdujimos, y que me di cuenta que ahí, en ese recreo, se había armado un recreo. Otro elemento que hemos introducido en las reuniones de cátedra en algunos momentos es dar una parte para que la gente pueda contar cómo está, qué le está pasando. De hecho, hemos tenido docentes con COVID, hemos tenido personas que le han estado cuidando, todos hemos estado sometidos a situaciones muy, muy fuertes, de distintas maneras. Todos hemos tenido personas que cuidar, cercanía de alguien que murió, etcétera, etcétera. Entonces, le damos un espacio de reflexión a esas cosas. Quizás, por ejemplo, si uno pensara algún tipo de reuniones de padres, por ejemplo, que la escuela organizara un tipo de reunión de padres, que el maestro pudiera tener una reunión donde los padres evaluaran, me parece que algo de eso se tendría que hacer, algo de más, generar algún tipo de vínculo más comunitario. Pero para eso necesitamos, como te digo, un ordenamiento temporal que yo me doy cuenta que en las escuelas y en las secundarias no ha sido fácil de sostener. Algunas privadas lo han sostenido acá. Con respecto al equipamiento, debo decir una cosa. Yo tengo un Zoom ahora pago, porque logramos que el equipo de investigación, la universidad nos habilitara pagarlo por el equipo de investigación, pero no se le puede pedir a los docentes que carguen sobre su sueldo las herramientas de trabajo, ¿no? Sobre todo porque el Zoom no parecía caro, pero es en dólares, entonces ahora tiene un costo, y bueno, si uno usa el gratuito, por poner un ejemplo, uso el gratuito, tiene problemas de entrada, salida, aportes, etcétera, ¿no? Lo mismo con respecto al equipamiento, yo tengo una computadora a la cual le tuve que cambiar el disco. Apenas empezaron eso corre cuenta mía. Está bien, en la universidad, prácticamente un docente universitario no puede no tener un equipo, una computadora más o menos buena si trabaja en investigación, eso no lo podemos. Pero el cambio de disco de la computadora para un docente es un sueldo. ¿Qué? Claro. Mirá, yo pagué solo el disco, solo el disco, porque la persona que me hizo todo el arreglo, qué sé yo, no me quiso cobrar, es un conocido, etc. Pero solo el disco, y en ese momento, y comprándolo por internet, y cuando todavía estaba hablando de hace 4 meses, me salió 10.000 pesos. Si pagaba la mano de obra, se me iba como a 20 y pico mil, porque es muy cara la mano de obra de los técnicos. Entonces, esto para que se piense la problemática en términos también concretos. Porque así como yo les digo a los docentes, al personal de salud, que no son héroes, son trabajadores, así también los docentes no tienen que tener una cosa sacrificial. Ahora, les voy a decir por otro lado, que la pandemia desinvisibilizó muchos trabajos que estaban subvaluados, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, de repente, ¿quién se fijaba en el personal de limpieza? Y ahora el personal de limpieza de los hospitales es tan importante como los médicos. Siempre lo fue, nunca dejó de serlo, pero estaba invisibilizado. Entonces yo creo que en este momento una de las potencias que nosotros podemos tener en el campo de la educación, particularmente en las escuelas primarias y secundarias, es desinvisibilizar la importancia del trabajo en educación, la importancia del trabajo en educación. Y desinvisibilizarla no solo para los otros, sino para nosotros mismos. Creo que ese es un recurso importante para demandar en algún momento lo que uno debiera demandar para poder trabajar en buenas condiciones. ¿Por qué les digo en buenas condiciones? Porque este equipamiento que los docentes no tienen, lo debieran haber tenido, aunque la educación fuera presencial. Porque hay un desfasaje entre la escuela y la cuestión informática.
Entonces a mí me ha llamado mucho la atención una directora de escuela que no recibía email, por ejemplo. Digo, no, está más atrasada que los alumnos, ¿no? Es como si ahí se hubiera producido. Yo creo que si algo tenemos que aprender de esto es cómo incorporar todo esto, pero incorporarlo no a costa de un esfuerzo individual, ¿no? Bueno. Bien, antes de finalizar hay una consulta más, Ricardo. Ahí está. Me voy a hacer cortito entonces para terminar. Un poco, la primera parte contestarle a la compañera Gasser ahí que decía de esta cuestión del trabajo de los sindicatos hacia este nuevo tiempo y la incertidumbre. Hay un acta de acuerdo establecida, ¿sí?, donde tenemos el derecho a las licencias, a la jornada laboral, a la cobertura, a los derechos sindicales, al acceso tecnológico y al regreso en condiciones de higiene y seguridad. Será tiempo de apropiarnos de estas cuestiones, ¿sí?, conocerlas, defenderlas en cada ámbito laboral, y al regreso, que ya está establecido condiciones marco, donde nos vamos a poder prender para decir, estas no son las condiciones de higiene y seguridad y no volver por volver. O sea, en la cuestión sindical hay lineamientos, ya están establecidos, es un acta paritaria, lo cual hay que cumplirla. Entonces, empezar a trabajar sobre esas cuestiones. Ahora, específicamente, hay una consulta a la que quiero hacer, es como docente y a su vez como papá, que me pasa esto. Estamos hablando de la necesidad del encuentro, lo que no tenemos, lo que nos ha cortado esto de la virtualidad. Yo pienso en los millennials, sobre todo primaria, pero sobre todo secundaria, que ellos tienen un mundo frente a su pantalla, y ellos están acostumbrados a su mundo, y también en esa relación entre sus pares. Le preguntaba, y usted lo dijo, le preguntaba en la escuela qué es lo que más le gusta el recreo, es decir, esa cuestión con sus pares, qué es lo que más extrañan de la escuela. Me pregunto, ¿cómo cuando tengamos que regresar a una bimodalidad, cómo poder ganarle la batalla, si queremos, a la virtualidad? Porque estos chicos están aprendiendo y están viendo que se puede desde una pantalla aprender, ¿sí? Y ellos que están metidos, nosotros nos cuesta, ellos están, por ahí te dice, papá, pero ¿cómo no apretás esa tecla? ¿Qué más? Y ellos, para ellos es de todos los días. Y de ahí analizaba cuando ponía el planteo de ese café virtual, o que estaría buenísimo, pero una vez que termine esto, puede a lo mejor quedar instalado y te dice, no tomemos más el café, sigamos en la virtualidad con ese café virtual. Entonces me pregunto, esos espacios, y termino, esos espacios humanos, de poder nosotros adaptarnos, porque nosotros tenemos la cabeza en otra forma y ellos la tienen más millennials, poder encontrar, o también una cuestión que suma, pero a su vez creo que genera un defecto. También planteó, desde Bélgica podíamos encontrarnos con uno perfecto, antes hubiera sido una cuestión, hoy nos pasó, una compañera de comisión, Patricia Munier, hizo una exposición, y luego estaba en la reunión. Antes hubiera sido imposible, o me voy a esa exposición y estoy ahí, y tengo que decirle a la otra reunión, miren, yo no puedo participar, pero hoy podemos en segundos cambiarnos y tener que cambiar también ahí a lo mejor el efecto de dónde estamos. Estoy en esto y a lo mejor corto y ya entro en otra reunión, que antes no, porque estaba presencialmente en un lugar, imposible llegarme, salvo que hubiera diferencia de horarios, que también por ahí me lo planteo. Eso quería compartir. Gracias. Sí, en realidad yo confío como diría Spinoza, en la potencia de los cuerpos. O sea, yo creo que para los jóvenes, para los adolescentes particularmente, que tienen esa característica que se juntan 7 y caben en un espacio mínimo, o se sientan 7 en una cama, se amontonan, que el contacto y el encuentro físico es fundamental. De hecho, más allá de lo pegado que están en las pantallas, qué sé yo, lo que yo escucho es que, por un lado, muchos de los jóvenes y los adolescentes son muy cuidadosos, no son desaprensivos con el cuidado, los hay que sí, los hay que no, pero que en general extrañan mucho encontrarse con los amigos, porque importa la mirada, importa el arreglo, importa el contacto, además porque existe el coqueteo, la sensualidad, la sexualidad, hay cosas que no reemplazan las pantallas, o sí, pero no de la misma manera.
Es cierto que para nosotros, es cierto que los chicos aprenden más hoy en día en la búsqueda, porque que toda la educación va a tener que incorporar esto de aprender en la búsqueda en las pantallas, y además esta cosa de la simultaneidad, que también es cierto, de que se ha alterado la relación con el espacio. Yo puedo terminar de dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y almorzar en mi casa. Termino, cierro y me siento a almorzar. Y después atiendo a un paciente, digamos. Todo en la misma razón. Esto abre muchas posibilidades en algún punto, y en otros puntos también produce un reordenamiento general del espacio y de la vida. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por tu participación, por tu aporte. Creo que es muy enriquecedor, pero dentro de los cánones de esto de la virtualidad, también el tiempo tiene una virtud que significa enriquecer y dejar con mucho espíritu para una próxima, que puede ser, que puede existir, y ojalá que sí. Gracias a Cecilia de Santa María, que trabajó particularmente para este encuentro. Gracias a Sonia Moro, secretaria general de la seccional Chaco del SADOP, y gracias a todos los que se sumaron a esta charla, y creo José Luis Casares, también el secretario de Relaciones Institucionales del SADOP Nación, que también está en esta charla. Gracias a todos, sinceramente. Bueno, obviamente gracias a vos, Alicia, y nos queda la idea, la esperanza de poder volver a encontrarnos también en una charla como esta, o quizá mejor, pero con tu participación, que es lo que ha sido lo esencial a todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y muchas gracias por la tarea que hacen todos y todas. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Gracias. Nos vamos despidiendo a todos los demás. Les digo, nos vamos despidiendo. Nos vemos en el bar virtual. Gracias, compañeros. Chao, gracias a todos. Nos vamos a almorzar en el bar virtual.